Íbamos a celebrar mi cumpleaños con mis amigos. Se suponía que sería una noche perfecta. Una de esas que terminas recordando toda la vida. Habíamos planeado ir a acampar, hacer una fogata, llevar bebida, música y quedarnos hasta el amanecer. Pero nunca imaginé que esa noche terminaría conmigo corriendo en la oscuridad, escuchando los gritos de mis amigos, sin poder hacer nada para ayudarlos. Y todo fue por mi culpa. Porque yo fui la que dijo que tomáramos ese atajo. Salimos tarde. El tráfico estaba peor de lo normal. Yo iba mirando el mapa en mi teléfono, viendo cómo el tiempo se nos iba de las manos. No vamos a llegar, dijo uno de ellos desde atrás. Ya casi, respondí, aunque ni yo misma estaba segura. Fue entonces cuando lo vi. Una ruta alterna. Oigan, dije, ¿y si tomamos este atajo? ¿Un atajo? Preguntó el que manejaba. ¿Estás segura? Sí. Nos ahorramos como media hora. Nos miramos entre todos. Dudaron. Les insistí. Dije, vamos, es mi cumpleaños. Háganlo por mí. Al final, aceptaron. Y ese fue el primer error. El camino cambió casi de inmediato. Dejamos atrás las luces, los carros, la gente, y entramos en una carretera solitaria, oscura, rodeada de nada. Al principio nadie le dio importancia. Era solo otro camino, o eso pensábamos. Las luces de la ciudad quedaron atrás poco a poco, hasta que desaparecieron por completo. La señal del celular también empezó a fallar, pero lo ignoramos. Seguíamos hablando, riendo, haciendo bromas como si nada. Uno contaba una historia, otro se burlaba, y alguien subía la música para mantener el ambiente. Pero poco a poco, algo cambió. No fue de golpe. Fue lento. Casi imperceptible. Primero, la música ya no sonaba igual. Luego, las risas se hicieron más cortas. Después, las conversaciones empezaron a quedarse a medias. Como si nadie tuviera ganas de terminar lo que estaba diciendo. Afuera, todo era negro. No había casas. No había luces. Solo árboles oscuros a los lados, tan densos que parecía que se cerraban sobre la carretera. El conductor bajó un poco la velocidad. Está bien solo este camino, ¿no?, dijo. Nadie respondió. Yo miré por la ventana. Y por un segundo, sentí que algo se movía entre los árboles. Parpadeé. Y ya no había nada. Seguramente fue mi imaginación, pensé. Pero esa sensación no se fue. Se quedó. Como un peso en el pecho. Alguien apagó la música. Nadie dijo por qué. Simplemente pasó. Y entonces, por primera vez, nos dimos cuenta de lo silencioso que era todo. Hasta que solo quedó el sonido del motor. Y la oscuridad. Hasta que escuchamos el golpe. El carro se movió bruscamente. El golpe fue tan fuerte que todos nos fuimos hacia adelante por un segundo. ¿Qué fue eso?, gritó alguien desde atrás. El conductor apretó el volante y frenó de golpe, haciendo que el auto se detuviera en medio de la carretera. El silencio que quedó después fue incómodo. Se ponchó una llanta, dijo, respirando hondo. Nos bajamos todos. El aire afuera se sentía más frío de lo normal. Y más pesado. Caminé hasta la parte trasera del carro. Y cuando vi la llanta, se me hizo un nudo en el estómago. No estaba solo ponchada. Estaba destrozada. Como si algo la hubiera reventado con fuerza. Eso no es normal, dijo uno de mis amigos, agachándose a verla más de cerca. ¿Habrá sido un clavo o algo?, dijo otro. Pero nadie estaba convencido. Miramos alrededor. La carretera estaba completamente vacía. No había luces. No había casas. No había señales de vida. Solo oscuridad. Saqué mi teléfono. Sin señal. Todos hicieron lo mismo. Nada. Genial, dijo uno. Estamos en medio de la nada. El silencio volvió. Y fue en ese momento cuando alguien señaló hacia adelante. Miren eso. Levanté la vista. Había un letrero. Viejo. Sucio. Medio inclinado.
Siguiente gasolinera a 1 km. Nos miramos. Bueno, dijo uno, no está tan lejos. Mejor que quedarnos aquí, agregó otro. No teníamos otra opción. Decidimos caminar. 3 de nosotros iríamos a pedir ayuda. Los otros 2 se quedarían cuidando el auto. Antes de irnos, me acerqué a ellos. Chicos, cuídense, regresamos pronto. Traté de sonar tranquila. Pero algo en mi voz no sonó bien. Nos miramos por un segundo. Como si todos sintiéramos lo mismo. Pero nadie lo dijo. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar. Y fue en ese momento que sentí algo. Una sensación rara. Difícil de explicar. Como un vacío en el estómago. Como si algo estuviera mal. Como si esa decisión fuera un error. Volteé a verlos otra vez. Estaban junto al carro, quietos, observándonos. Y por un segundo, tuve la sensación de que no debíamos irnos. De que no debíamos separarnos. De que algo nos estaba esperando. Pero ya era tarde. Seguimos caminando. El sonido de nuestros pasos era lo único que se escuchaba. El camino era largo. Más de lo que pensamos. Silencioso. Demasiado silencioso. Nadie hablaba. No había bromas. No había risas. Solo un ambiente pesado. Incómodo. Yo no dejaba de mirar alrededor. Sentía que alguien nos miraba. Como si no estuviéramos solos. Volteé una vez, nada. Volteé otra vez, nada. Pero la sensación no se iba. Era como si algo caminara con nosotros. Escondido. Entre la oscuridad. Y aunque no podía verlo, sabía que estaba ahí. Cuando llegamos a la gasolinera, supe que algo no estaba bien. No fue solo una sensación. Fue algo más. Como si mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. El sonido de un foco fallando se escuchaba en el silencio. Tic, tic, tic. El lugar estaba vacío. Demasiado vacío. No había carros. No había personas. No había ruido. Solo esa sensación de que no deberíamos estar ahí. Y entonces la vimos. Una señora mayor. Estaba detrás del mostrador. Completamente quieta. No hacía nada. No se movía. Solo nos miraba, fijamente. Sin parpadear. Disculpe. ¿Podemos usar el teléfono? Pregunté, intentando sonar tranquila. La señora no respondió de inmediato. Solo siguió mirándonos. Como si nos estuviera analizando. Luego, después de unos segundos demasiado largos. Claro, respondió. Su voz era suave. Pero había algo en ella que no se sentía humano. No sabría explicarlo. Era como si sonara vacía. ¿Qué les pasó? Preguntó. Nos miramos entre nosotros. Se nos ponchó una llanta, respondió uno de mis amigos. No tenemos señal, agregó otro. La señora asintió despacio, demasiado despacio. Como si cada movimiento estuviera pensado. Y entonces dijo. Mi hijo tiene una llantería cerca. Sentí un mal presentimiento. Fuerte, inmediato, como un golpe en el pecho. No supe por qué. Pero esa frase no sonó bien. Perfecto, eso es justo lo que necesitamos, dijo uno de mis amigos, aliviado. Yo no dije nada. No podía. La señora sonrió. Pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una sonrisa vacía, fría. Y entonces, sin apartar la mirada de nosotros, tomó el teléfono. Marcó un número. Y esperó. No dijo nada más. Solo escuchaba. Asintió, y colgó. Ya viene, dijo. El silencio que quedó después fue peor que el de afuera. Nadie hablaba. No había música, no había nada. Solo ese lugar. Esa luz parpadeante. Y esa señora. Que no dejaba de mirarnos. Sentía que el tiempo pasaba más lento. Como si estuviéramos atrapados ahí. Uno de mis amigos intentó hacer una broma. Nadie se rió. Yo solo quería irme. Pero no teníamos cómo. Y entonces, lo vimos. Unos faros en la distancia. Acercándose lentamente.
El sonido de un motor viejo rompió el silencio. La camioneta se detuvo frente a nosotros. Y él bajó. El hijo. Era alto. Mucho más de lo que parecía desde lejos. Tenía la ropa sucia, manchada. Como si llevara días sin cambiarse. Sus botas estaban llenas de lodo. Sus manos. Tenían las uñas negras. Y su piel. Se veía descuidada. Pero lo peor. Fue el olor. Era tan fuerte que me hizo apartar la cara automáticamente. Era un olor podrido. Como si llevara algo muerto encima. O como si estuviera acostumbrado a ese olor. Nos miró. Uno por uno. Detenidamente. Y luego, sonrió. Una sonrisa lenta. Incómoda. Súbanse, dijo. Mis amigos no lo dudaron. Vamos, dijo uno. Entre más rápido, mejor. Se subieron. Yo no. Me quedé parada. Sin moverme. Mi cuerpo no respondía. Sentía que si daba un paso, algo iba a salir mal. Muy mal. ¿Qué pasa? Me dijo uno de ellos desde la camioneta. No supe qué responder. Solo sabía una cosa. No quería subirme. Algo dentro de mí. Me lo gritaba. Pero también sabía que no podía quedarme sola. Miré hacia atrás. La carretera. La oscuridad. La nada. Y luego miré a la señora. Seguía ahí. Observándome. Sonriendo. Como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y en ese momento, sentí que ya era tarde. Que ya habíamos tomado la decisión. Que ya estábamos metidos en algo. De lo que no íbamos a salir tan fácil. Respiré hondo. Y me subí. El olor era peor adentro. Nadie hablaba. El hombre nos miraba por el espejo. Y sonreía. Pero esa sonrisa no era normal. Cuando llegamos a nuestro auto, supe que algo estaba mal. No fue algo que pudiera explicar. Fue una sensación. Un presentimiento. Como si algo en el ambiente hubiera cambiado. El carro estaba ahí. En el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Las puertas cerradas. Todo aparentemente normal. Pero el silencio. Era demasiado. No había voces. No había risas. No había nadie. Mis amigos no estaban. Sentí como el estómago se me apretaba. ¿Dónde están? Pregunté, mirando alrededor. Nadie respondió de inmediato. Todos buscaban con la mirada. Como esperando que salieran de algún lado. Chicos, gritó uno de mis amigos. Su voz se perdió en la oscuridad. Sin respuesta. Seguro fueron a buscar ayuda, dijo el hombre. Su voz sonó demasiado tranquila. Como si no fuera nada grave. Como si fuera lo más normal del mundo. Nos miramos entre nosotros. Sí, tal vez fueron a caminar, dijo otro. Pero nadie sonaba seguro. Me acerqué al carro. Toqué la puerta, fría. Todo estaba demasiado quieto. No se habrían ido sin decir nada, murmuré. Pero nadie respondió. Nos quedamos, esperando. Al principio pensamos que volverían en cualquier momento. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 20. El tiempo empezó a sentirse raro. Como si no avanzara normal. El viento empezó a soplar suave. Moviendo las hojas. Haciendo que todo sonara más inquietante. Esto no me gusta, dijo uno en voz baja. Pasó una hora. Luego otra. Y ellos. No volvieron. Ya nadie intentaba sonreír. Ya nadie hacía bromas. Solo nos mirábamos. Con esa misma pregunta en la cabeza. ¿Dónde están? Mejor regresemos a la gasolinera, dije finalmente. Nadie discutió. Subimos al auto. Y nos fuimos. El camino de regreso se sintió diferente. Más largo. Más pesado. Como si algo nos siguiera. Cuando llegamos a la gasolinera. Todo estaba igual. Las mismas luces parpadeando. El mismo silencio. Y la misma señora. En el mismo lugar. Sin moverse. Como si nunca se hubiera ido. Me acerqué. ¿Vio a nuestros amigos? Pregunté, intentando controlar mi voz. La señora parpadeó despacio. Y sonrió. Sí, pasaron por aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿En serio? ¿Estás segura? Asintió. Una chica rubia. Y un chico moreno.
Mi respiración se aceleró. Sí, son ellos. ¿A dónde fueron? La señora inclinó ligeramente la cabeza, como si disfrutara la pregunta, y sonrió. Pero esa sonrisa no era normal. A un restaurante, a 100 metros. Nos miramos. Por un segundo. Sentí dudas. Vamos, dije. Y salimos casi corriendo. Caminamos rápido. Casi sin hablar. Con esa mezcla de miedo y esperanza. Pensando que todo había sido un malentendido. Que ellos estarían ahí. Esperándonos. Pero mientras más nos acercábamos, más fuerte se volvía esa sensación. Esa misma sensación que había tenido desde el inicio. Como si algo estuviera mal. Pero cuando llegamos, no era un restaurante. Desde afuera ya se veía mal. Las ventanas rotas. Y la puerta, entreabierta. No había luces. No había sonido. ¿Estás segura que es aquí?, preguntó uno de mis amigos. Nadie respondió. Pero ya estábamos ahí. Y en el fondo. Todos queríamos creer que ellos estaban dentro. Entramos. Y en ese momento. Todo cambió. El olor. Era el mismo. El de la camioneta. Podrido, pesado. Como si algo hubiera muerto ahí, hace tiempo. Chicos, grité. Mi voz se escuchó demasiado alta. Y luego, silencio. Caminamos despacio. Cada paso hacía eco. El lugar estaba vacío. Pero no se sentía vacío. Se sentía ocupado. Y entonces lo vimos. Sangre. En el suelo. En las paredes. Manchas oscuras, secas. Antiguas. Y en el piso. La ropa. El teléfono, el de mi amiga. Lo reconocí de inmediato. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No, susurré. Y entonces. Escuchamos el ruido. Algo se movió detrás de nosotros. Nos giramos. Y ahí estaban. El hombre, y la señora. Parados en la entrada. Bloqueando la salida. Sonriendo. Como si nos hubieran estado esperando. Uno de mis amigos gritó. ¡Corran! Y todo se volvió caos. Tropezando, gritando, desesperados. Pero no era suficiente. Ellos eran más rápidos. Más fuertes. Más acostumbrados. Escuché un golpe. Un grito, luego otro, y otro. Yo no volteé. No podía. Me metí en un pasillo oscuro. Casi sin pensar. Mi respiración era lo único que escuchaba. Me escondí detrás de una puerta medio rota. Me tapé la boca, tratando de no hacer ruido. Y entonces, los escuché. Pasos. Lentos. Arrastrados. Acercándose. Alguien pasó frente a donde yo estaba. No lo podía ver bien. Ese olor. Ese mismo olor. Sentí que mi cuerpo se quedaba completamente quieto. Como si dejara de existir. Los gritos. Se fueron apagando. Uno por uno. Hasta que todo quedó en silencio. Un silencio peor que los gritos. Me quedé ahí. Sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. O tal vez horas. Pero en algún momento. Supe que tenía que salir. Respiré hondo. Y me asomé. El pasillo estaba vacío. Caminé despacio. Tratando de no hacer ruido. Llegué hasta una salida trasera. Una puerta de metal. La empujé. La puerta hizo un chillido. Me quedé quieta. Escuchando. La abrí más. Y salí. El aire frío me golpeó. Pero no me detuve. Corrí. Sin mirar atrás. Sin pensar. Corrí hasta que sentí que mis piernas ya no podían más. Y entonces. Escuché una voz. Feliz cumpleaños. Me detuve en seco. No quería voltear. Pero lo hice. Ahí estaba. La señora. Parada cerca de la puerta. Sonriendo. Como si todo fuera un juego. Como si nada hubiera pasado. Y en ese momento. Entendí. Sí me detenía. Sí dudaba. Sí pensaba. No iba a salir de ahí. Así que corrí. Más rápido. Más fuerte. Hasta que la carretera apareció.
Salí del camino de tierra y llegué al asfalto. Mis piernas temblaban. Casi no podía respirar. Pero no me detuve. Seguí caminando. Sin saber a dónde. Hasta que vi luces a lo lejos. Un carro. Levanté la mano. No sabía si iba a detenerse. No sabía si era seguro. Pero en ese momento, no tenía otra opción. El carro se detuvo. Un hombre bajó la ventana. ¿Estás bien?, preguntó. No pude responder de inmediato. Solo empecé a llorar. Por favor, ayúdeme. Fue lo único que pude decir. El hombre me dejó subir. Mientras manejaba, no dejaba de mirarme. ¿Qué te pasó? Mis amigos, dije. Mis amigos. No podía terminar la frase. Llegamos a una gasolinera más adelante. Ahí llamaron a la policía. Yo temblaba. No podía dejar de mirar hacia la oscuridad. Como si esperara verlo salir en cualquier momento. Como si supiera que estaban cerca. La policía llegó. Les conté todo. Cada detalle. El atajo. La gasolinera. La señora. El hijo. El lugar. Los gritos. Al principio no me creyeron. Pero al verme, decidieron ir. Volvimos. Guiándolos paso a paso. Y esta vez, sí estaba ahí. El lugar no era un restaurante. Era una construcción abandonada. Tal como la había visto. La policía entró. Yo me quedé afuera. No podía volver a entrar. No quería verlo otra vez. Pero escuché. Escuché cuando uno de los policías dijo: aquí hay algo. Luego otro. Llamen a una ambulancia. Sentí que el mundo se me venía encima. Los sacaron. Uno por uno. Mis amigos. Ya no había nada que hacer. Estaban ahí. Todo era real. Todo había pasado. ¿Y la señora?, pregunté. ¿Y el hombre? Los policías se miraron entre ellos. No hay nadie más aquí, dijo uno. Revisaron todo. Cada habitación. Cada rincón. Pero no había rastro de ellos. Como si nunca hubieran estado. Como si hubieran desaparecido. Sin dejar nada atrás. Solo. A mis amigos. La policía investigó. Regresaron a la gasolinera. Pero cuando llegaron, no había nadie. El lugar estaba vacío. Abandonado. Como si llevara años así. No había señales de que alguien trabajara ahí. No había teléfono. No había registros. No encontraron huellas. Nada. Yo intenté explicar. Les dije lo que vi. Les dije lo que pasó. Pero nadie supo decirme quiénes eran. Ni de dónde salieron. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrarlos. Pero yo sé que son reales. Porque los vi. Porque los escuché como mataban a mis amigos. Porque estuvieron ahí. Y a veces, cuando todo está en silencio, cuando estoy sola, sigo sintiendo esa misma sensación. Como si alguien me estuviera observando. Como si en algún lugar, ellos siguieran ahí. Esperando. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Porque algunas personas no desaparecen. Solo esperan a que alguien más tome el mismo camino.